Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre su vista y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Bendito y buen Dios, agradecidos estamos con la vida que nos da, primero que todo, la oportunidad, Señor, de estar viendo la luz de un nuevo día y sobre todo de poder venir, Señor, a rendirle culto una vez más, sabiendo que su palabra nos dice, Señor, que que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Nosotros tenemos la oportunidad de volver a pisar un lugar como este, Señor, que fue dedicado en algún momento, Señor, para alabar su nombre. Y ahora estamos aquí, Señor, haciendo eso, esperando que usted se agrade de lo que estamos realizando, que cada uno de nosotros vengamos con la disposición correcta, Señor, y con el espíritu en sintonía, Señor, para poder captar lo que usted tiene para nosotros en este día. Que todos, Señor, hagamos las cosas bien para que usted se pueda sentir bien en nuestros medios. Le pedimos, Señor, recalcándole las peticiones que fueron ya leídas y que fueron elevadas, que usted, Señor, tenga a bien contestarlas si es su voluntad, que lleguen delante de usted como lo dice la Escritura, Señor, como el incienso, Señor, y que sea agradable delante de usted, Padre, de manera que usted quiera voltear a vernos y contestar a cada una de ellas. Por mencionarlas de nuevo, Señor, la hermana que padece su dolor abdominal o en el estómago, usted ayúdela, Señor, para que ella se sienta mejor. Al hermano David, hijo del hermano Octavio, Señor, también ayúdelo, Señor, restablezca su salud y sobre todo, Señor, hágalo volver, Señor, como dice su palabra, Señor, volver sus pies a sus testimonios. Y, Señor, así como la hermana que pedía por el trabajo, Señor, el que está yendo a ver, usted ayúdela para que pueda ser contestada su petición de manera favorable. Y así por cada hermano y hermana, Señor, que elevaron una plegaria en esta mañana, usted contéstela, Señor. Yo le ruego por todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo, Señor, incluso que usted los ayude en cualquier necesidad que se encuentren, ya sea física, espiritual o de cualquier otra índole, Señor. Usted sabemos que puede contestar. Sabemos que hay diferentes problemas, diferentes tormentos, tribulaciones, pero hay una misma solución y esa es Jesucristo. Nos ponemos pues en sus manos, en esta mañana su palabra, la que va a ser leída, Señor. Sabemos que ya todo está dicho, Señor, todo está escrito, pero es nuestro trabajo venir y volver a recalcarlo, Señor. Le rogamos que todo sea bajo su guianza y de la misma manera, Señor, ponemos en sus manos al hermano Trinidad, el cual salió a Iztapalapa con más hermanos, Señor, más de sus hijos. Le rogamos que usted los ayude a estar bien allá y regresar con todo bien aquí. Le rogamos, Señor, por todos los hermanos y hermanas, pues, donde quiera que estén alabando su santo nombre, de la manera que lo estén haciendo, Señor, ya sea que no pudieran ir a la iglesia o que estén en un lugar que esté dedicado para alabar su nombre, que usted esté con cada uno de ellos, sabiendo que usted es omnisciente. Nos ponemos en sus manos nuevamente, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el hermano Trinidad se contactó conmigo en la semana, me preguntó si me era posible estar. Le dije que sí, me dijo que pasara a tomar el lugar el día de hoy. Él se encuentra en Iztapalapa, ya les había dicho hace una semana que iba a salir a Iztapalapa con el hermano Vicente Rodríguez. Él se fue hoy por la mañana, me dijo la hermana, su esposa, que se fueron sus hijos con él, se fue el hermano Urias y el hermano Aarón con él. Entonces es bueno que lo acompañen y esperemos que regresen con todo bien, que estén bien allá. Yo días pasados fui a Magú, entonces unos días no estuve aquí y les mandan saludos allá a los hermanos. Ahorita están pasando un poco de complicaciones, se enfermó mi mamá, está en el hospital, les pido que oren por ella está estable, va bien, pero de todas maneras pues era bueno notificárselos, me dijo mi papá, para que oren por los hermanos allá en Mago igual, sobre todo la hermana María, que se encuentra ahorita en el hospital, les digo, pero pues va bien y esperemos que todo salga bien, confiando en Dios. Y bueno, en esta mañana vamos a abrir la Biblia, hermanos, vamos a leer unas cuantas escrituras y vamos a tratar de repasar algunos extractos que el profeta de Dios dice en algunos mensajes que muchas veces tal vez ustedes han leído de forma repetida, pero que sabemos que esto a nosotros nos gusta y nos llena de tranquilidad, porque sabemos que es la verdad.
Entonces vaya usted a su Biblia en el capítulo 11 del libro de San Juan, en el versículo 18, y vamos a leer también después de esa escritura, para que usted la vaya preparando, en el libro de San Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 24. Vamos a leer esas dos escrituras. Ya sobre la marcha tal vez leeremos algunas otras, pero bueno. Dice así la palabra de Dios en San Juan 11, capítulo 11, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bien, entonces vamos a leer en San Mateo 17, 24. Vamos a tratar de repasar algunas cosas del mensaje que el profeta de Dios titulara: Entonces Jesús llegó y llamó. Lo predicó en Tulare, California, en el 13 de febrero de 1964. Entonces, en el capítulo 17 de San Mateo, versículo 24, dice así: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Eso usted lo encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 30, en el cual había un impuesto que se ponía allí en Israel, para el que usaba, digamos, como aquí, que nos cobraran un impuesto por utilizar este lugar para poder hablar, digamos, o llevar a cabo un culto. Entonces el Señor estaba ahí, y vinieron los acreedores, y por eso es que le dijeron a Pedro: ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: sí. Pedro empezó aquí a mentir, porque dijo, en realidad empezó a mentir, porque digo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Pueden tomar su lugar, hermanos. Entonces, fíjese, estos hombres le cobraban las 2 dracmas, que correspondían 2 de Pedro y 2 del Señor Jesús. O sea, eran 4 dracmas. El Señor Jesús le indica a Pedro que fuera al agua, pescara un pez, y el primero que sacara, ese iba a ser le iba a sacar dinero, y le sacó un estatero. Un estatero, aquí dice la Biblia, y usted lo encuentra en Pesos y Medidas de la Biblia, que un estatero era equivalente a 4 dracmas. Entonces, solamente lo necesario era lo que el Señor les iba a pagar. No les pagó ni más ni menos.
Se estaban necesitando 4 dracmas en ese momento, les pagaron con un estatero, simplemente. Entonces, fíjese, ahora tomando la escritura anterior, que es la que vamos a tratar de recalcar un poco más, encontramos un evento muy importante aquí que hemos repasado por mucho tiempo y que hemos leído en muchas ocasiones. Fue que usted encuentra que el Señor Jesús llegó a vivir con Lázaro, con Marta y con María, eran sus amigos, ahí en Betania. Y él vivió allí tranquilamente con ellos, se hicieron muy buenos amigos, casi yo creo hermanos. Pero resultó que el Señor Jesús tuvo que salir por causa de su ministerio, se tuvo que ir unos días, y la Biblia no nos explica, pero hay un canto y cualquiera de ustedes puede empezar a echar a andar su imaginación y pensar o creer cada uno de ustedes de qué pudo haberse enfermado Lázaro. Lo que sí sabemos es que fue una enfermedad muy grave que lo llevó a la muerte. No sabemos qué pudo haber sido, pero que fue algo grave y difícil, que lo que tuvo que afrontar, pues lo fue. El Señor Jesús tuvo que retirarse y se fue. No, los discípulos no sabían nada. Las hermanas de Lázaro son las que indican y le dicen a los criados que fueran a buscar al Señor Jesús porque Lázaro estaba enfermo. Sin embargo, cuando le llega la noticia al Señor, el Señor, en lugar de acudir, se retira un poco más y parece que se va yendo más y no acude al llamado. Hasta posteriormente, después de 4 días aproximados, él llega para ver qué había sucedido. Entonces, el Señor Jesús dice que fue eso necesario. ¿Por qué? Porque si los discípulos entendían desde un principio que Lázaro estaba muy enfermo y prácticamente al borde de la muerte, iban a insistir de más con tal de que él regresara a la casa de ellos y poder sanar y poder orar y que sanara Lázaro. Sin embargo, esa no era la indicación que él tenía por medio del Señor, del mismo, pues, de Dios. Sabemos que él es uno solo, pero cuando él hizo el trabajo aquí como un profeta, el Señor Jesús tenía que ver visiones, y cuando él veía visiones tenían que cumplirse al pie de la letra. Entonces, él, por eso usted encuentra en San Juan 5:19 que él dice que él no hacía nada más el trabajo o las cosas por hacerlas, sino que hacía lo que el Padre le mostraba. Entonces aquí nos queda claro, cuando él en San Juan 11:41, cuando él está allí, está agradeciéndole y dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y luego más adelante dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces él no podía volver en menos tiempo, porque no se iba a cumplir exactamente la visión que él pudo haber tenido de ese evento que tenía que suceder. Él tenía que ir, para que la visión se cumpliera al 100%, él tenía que ir al sepulcro donde Lázaro estaba puesto, que la Biblia nos dice exactamente que era una cueva y que se ponía una piedra encima. Así se acostumbraban a enterrar allá, porque también tenemos el conocimiento a través de las Escrituras que el Señor Jesús, cuando él se levanta de los muertos, la piedra también se removió. Entonces, fíjese, el Señor, de aquí de entrada, él tiene que cumplir todo al pie de la letra. Y ábrale usted en su Biblia, ahorita en San Mateo 3:15, para recalcar eso, y fíjese lo que dice. En San Mateo 3:15 usted encuentra que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, previamente a él tenía que venir el profeta cumpliendo otra escritura de Malaquías, tenía que venir Juan Bautista para allanarle el camino y darle entrada a él. Y fíjese, en 3:15 dice así. Desde el 3:13 dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. Juan estaba haciendo su trabajo, que era bautizar a la gente y predicarles el arrepentimiento a las personas. Sin embargo, cuando el Señor Jesús viene a él para que lo bautice, dice que mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué? Porque Juan tenía toda la revelación y él comprendía quién era el Señor Jesús. La época actual, en ese momento, no comprendían e incluso lo tomaban como un hereje que se levantaba en contra de la iglesia y que hacía cosas que estaban fuera de sí. Porque decían: ¿él de dónde viene? A él lo tenían como un ilegítimo, así tal cual, un testimonio sucio, porque decían, para empezar, él es producto de una relación que ni siquiera se había llevado el matrimonio a cabo y él nació. Así tenían al Señor Jesús muchos. Otros lo tenían como un ladrón.
otros lo tenían como un brujo. Pero aquí Juan, él comprendía quién era ese personaje. Y por eso es que él fue el que le dijo y se le oponía a bautizarlo, porque le decía, yo necesitaría ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dijo así. Y dice en el 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, es necesario, le dijo, es necesario, conviene que cumplamos toda justicia. Toda escritura, dice el profeta de Dios también. Es necesario que se cumpliera toda escritura. ¿Por qué era necesario, hermano? ¿Por qué? Porque la palabra siempre va al profeta, es lo que nos explicó a nosotros el profeta de Dios. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesús fuera bautizado? Porque Él era el sacrificio para toda la humanidad y tenía que ser lavado como se acostumbraba en aquel entonces. Un sacrificio que iba a ser para una persona que era pecadora tenía que ser lavado primero. Y entonces todos eran tipos y el Señor Jesús no podía ir a la cruz del Calvario si no se hubiese bautizado. ¿A quién tenía que ir? Obviamente con el profeta. Todos entendemos, y en la postura de Juan Bautista cualquiera de nosotros podría haberlo dicho. No, yo como me voy a sentir digno de bautizar al Señor si sería al revés. Pero las escrituras estaban plasmadas y tenía que cumplirse tal cual. Era una necesidad que se tenía que cumplirse como debería de estar escrito. Entonces, encontramos que así como ahí era estrictamente que se cumpliera esa escritura, también tenía que ser estrictamente las visiones que tenía el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Porque todos aquí comprendemos que el Señor Jesús era toda la divinidad estaba en Él y era Dios en Él. Porque nosotros no venimos aquí y no creo que haya alguien aquí que piense que eran el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Sabemos que el Señor Jesús era Dios mismo y ahí en San Juan 3 queda plasmado también. Porque cuando está hablando con Nicodemo le dice que quién es el que está en el cielo, el que descendió del cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bueno, lo que nosotros entendemos parafraseando esa escritura. Bueno, aquí encontramos que de todas maneras el Señor cuando vino aquí a la tierra tenía que cumplir la función de un profeta. Y al ser él un profeta tenía visiones como cualquier otro profeta y tenían que venirse a cumplir al pie de la letra como él las veía en la visión. Nosotros encontramos que el profeta de Dios, William Branham, de la época nuestra, él cuando empezaba a tener visiones, y tenemos una que todos tenemos que sabernos en la actualidad, cuando él vio un caribú que mataba y que medían, si no mal recuerdo, 42 pulgadas los cuernos, o cuando mató al oso. Dice que había un hermano que tenía que traer una camisa de cuadros y ya ellos iban bajando de la montaña cuando se cumple esta visión y dice, pero pues ni siquiera venía el hermano vestido de esa forma, pues te tuvo que caer el hermano, ensuciarse e irse a cambiar y traer la camisa que él traía. Y cuando el hermano Branham ve eso, a pesar de que los hermanos le decían, pero hermano Branham, ya aquí ya no es tierra de osos. Y decía, yo no sé, pero eso se tiene que cumplir como debe de ser. El punto es que él mata al oso y lo mata incluso con un arma que ni siquiera, digamos, podría haber matado un oso. Pero la visión se tenía que cumplir. Entonces lo mismo con el Señor era exactamente igual. El Señor seguramente tomando en cuenta esta escritura, Él tuvo que haber visto esa visión en la cual Él se tenía que ir a hacer ese trabajo ciertos días y esperar a que Lázaro muriera para poder Él volver e ir al sepulcro de Lázaro y poder llamarlo de entre los muertos. No podía ser de otra forma. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser como la necesidad está. ¿Por qué? Porque como él mismo les dijo, y me alegro por ustedes, dice, porque de haber estado aquí o de haberse enterado, hubieran insistido de que volviéramos antes. Entonces iban a intervenir o a ensuciar un poco la visión que tenía el Señor como tal. Entonces por eso es que tenía que ser así. Pero fíjese, el Señor Jesús, el hermano Branham dice en el mensaje, entonces llegó Jesús y llamó, y dijo en el párrafo 38, pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día, pasó el cuarto día, el hombre ya se estaba pudriendo en el sepulcro. La nariz quizás ya se le había hundido, lo cual yo creo que es lo primero que se hunde, la nariz, y él ya estaba podrido.
Su carne había vuelto al polvo de la tierra, o estaba en camino. Su alma estaba a 4 días de viaje de él en alguna parte. Eso sí no lo sabemos. En alguna parte tendría que haber andado Lázaro. Y andaba de camino, ya 4 días que se había ido de aquí. Toda esperanza de volver a verlo en esta vida había desaparecido. Y entonces, cuando había desaparecido toda esperanza, ellos habían esperado, quizás él viene el primer día o el segundo día. Muchos tal vez tenían la expectativa de esa forma. ¿Por qué? Porque pues, era su gran amigo, vivía con ellos y no llegó. Y dice, no, entonces murió y él no vino. Entonces entró la desesperación. Y es por eso lo que dice el hermano Branham aquí, que cuando Jesús está con nosotros, cuando está en la casa, cuando está en nosotros, todo anda bien, dice. Pero cuando el Señor se va, ya sea porque nosotros dejamos que se vaya de nuestro lado o nosotros nos alejamos, empiezan a venir los problemas, dice el hermano Branham. Entra la muerte y entra la desesperación y entran muchas cosas. Y dice aquí, un poco después quizás alguien debe haberle dicho a ella, el maestro está afuera. Marta salió corriendo por la calle. Le avisaron a Marta y salió a ver al Señor Jesús. Y dice, Jesús llegó en esa hora oscura cuando ya no quedaba esperanza. Por lo general, ahí es cuando Él viene. Ven, Él llega precisamente en esa hora más oscura y entonces Jesús aparece en la escena. Ahora noten, Él llegó y llamó a Marta. Su presencia trajo nuevas esperanzas. No importaba que el joven estuviera muerto, aún así su presencia trae nueva esperanza. Entonces fíjese, el Señor Jesús decide volver. Dice que estaba como a 15 estadios la tierra donde Él andaba por allá haciendo un trabajo. Eso no nos lo explica como tal la Biblia, pero sabemos que andaba haciendo un trabajo. Pero se necesitaba que todo esto se cumpliera para que se cumpliera la visión como lo que estamos diciendo. Regresa el Señor. Sale Marta a su encuentro, porque la Biblia nos dice que todavía ni entraba completamente a la aldea cuando Marta lo encontró. A Marta alguien le avisó y le dijeron tal vez, ya viene el Señor Jesús en tal lugar, y salió corriendo a encontrarle. Pero lo primero que ella le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque todos estamos seguros y todos tenemos fe que el Señor Jesús responde la oración, y sabemos que Él contesta y que Él nos puede dar lo que nosotros pedimos. Pero siempre y cuando estamos más seguros, cuando sabemos que estamos bien con Él, cuando sabemos que lo tenemos a Él y que Él nos tiene a nosotros. Pero cuando sabemos que hay una separación de nosotros con el Señor, allí vienen a veces las dudas y empezamos como a pensar si sí nos contestará o no nos contestará. Pero bueno, aquí Marta fue y le dijo eso, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces el Señor le contesta, lo que ya hemos leído muchas veces aquí, le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y le dijo, no, sí, yo sí creo. Y dijo, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Y ya entonces el Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo eso, ¿no? Y ya llegan y le dijo, ¿y dónde le pusieron? Y dijo, no, pues allá en el sepulcro, y se lo llevaron al sepulcro. ¿Por qué hacía todo eso el Señor Jesús? Porque en la visión que Él tuvo que haber visto, Él tenía que estar enfrente de la tumba de Lázaro para poder hablarlo. Por eso tenía que cumplir y tenía que cumplirse con todas las necesidades que estaban alrededor. Tenía que haber angustia, tenía que haber tristeza, tenía que haber todo eso para que todo surtiera un efecto completamente con la visión que Él tenía en su mente. Porque si no, no hubiera agradecido allí en el versículo 41 y que dijo, gracias te doy porque siempre me contestas, lo que dijo allí. Pero fíjese, entonces llega el Señor al sepulcro y al hermano Branham en el mensaje que les comenté, dice que él tuvo un encuentro con una mujer y que le decía que ella tenía algo en contra del hermano Branham. Y le dijo, adelante, dígame qué tiene en contra de mí. Y le decía, es que usted a Jesús siempre lo hace como muy importante, lo hace divino prácticamente. Y le dijo el hermano Branham, pues espero que eso sea lo único que él tenga en contra de mí también. Porque si es eso, dice, pues no hay problema. Pero esta mujer le decía, es que usted lo hace a él divino, lo hace Dios. Y le dijo al hermano Branham, pues es que él era Dios. Y le dijo, no, porque yo le puedo probar que él no era Dios. Y le dijo, no, pues adelante, si usted me lo prueba, yo creo lo que usted me diga, siempre y cuando me lo compruebe con las Escrituras. Y le dio este pasaje de la Biblia, y le dijo, allí en San Juan 11:35, el Señor Jesús, dice la Biblia tal cual, que lloró.
Y dice, ¿cómo es posible que él pudiera llorar? Ahí demuestra que él no era alguien divino, como usted tanto lo proclama, le decía. Sin embargo, el hermano Branham le dijo, pues lloró porque él sufrió todo lo que nosotros sufrimos, hermano, él lo tuvo que sufrir, porque si no, pues, haríamos un poco a un lado la escritura, pero él tuvo que sufrir todo, tuvo que sufrir tentaciones, tuvo que sufrir enfermedades, incluso hay una parte de la historia o la leyenda que cuentan que el Señor Jesús tenía un dolor de cabeza cuando tuvo el encuentro con la mujer allá en el pozo ahí, cuando le habló y le dijo que no, todo lo de sus maridos y todo el discernimiento que le dio. Entonces el Señor Jesús tuvo que haber sufrido todo ese tipo de dolencias que nosotros también tenemos, hermano, para que Él nos pueda entender completamente y nosotros poder recibir bendición a través de cuando oramos. Entonces el Señor tuvo que llorar aquí y lloró. Y entonces esta mujer con eso se basaba y decía que eso era para ella lo que complementaba, lo que le comprobaba al hermano Branham, que él no era divino. Sin embargo, el hermano Branham agarró y le contestó y le dijo, bueno, pero no nada más se quede en esa parte, sígale leyendo abajo, dice, pero que cuando él le dijo, Lázaro, ven fuera, y el muerto de 4 días, dice, se resucitó de entre los muertos, dijo, ¿qué me dice de eso? Dice, ese no pudo haber sido un hombre cualquiera, dijo, tenía que haber sido Dios. O en la barca igual, hermano, cuando le dijo a la mar, calla, enmudece, y la mar lo obedeció, porque no hasta los discípulos decían, ¿y quién es este que hasta los vientos y la mar le obedecen? Entonces, hermano, el Señor Jesús era un hombre, sí, fue un profeta también, pero también era Dios mismo en carne humana caminando aquí. Entonces, fíjese, cuando Él llega al sepulcro, llora y se conmueve como cualquiera de nosotros nos llega a suceder. Sin embargo, no se quedó en ese estado de ánimo. Todo se revirtió. Pero se necesitaba entrar en toda esa angustia y esa desesperación para poder tener una respuesta y algo que fuera totalmente impactante para todas las personas. Porque si usted aquí encuentra en este pasaje y lo sigue leyendo, usted ve que aquí muchos de los judíos, dice, empezaron a creer más en Jesús y le empezaron a seguir. Otros tuvieron que ir con los sacerdotes y entonces fue cuando agarraron, hicieron un consenso y dijeron, según ellos muy preocupados por la creencia que tenían, por sus costumbres, dijeron, va a venir Roma y nos va a destruir por causa de este. Entonces hay que llegar a un acuerdo que mejor muera nada más uno y que no muera toda la nación. Y fue cuando decretaron que tuvieran que perseguir al Señor para matarle. Entonces en el capítulo 12, usted de San Juan, yo lo voy a leer y fíjese lo que dice acá. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Se volvió a ir el Señor. Sucedió todo eso que ya vimos. Resucitó Lázaro, volvieron a la casa seguramente. Algo que estaba pues, fuera de lo común, hermano, porque si encontramos en la Biblia, usted encuentra que había habido resurrecciones en el Antiguo Testamento, y por mencionar algunas, fueron la que hizo Elías con aquel niño de la viuda, y la que hizo Eliseo también con el niño de la tsunamita. Resucitaban, pero no nos habla la Biblia que pasara mucho tiempo, porque de hecho el hijo de la tsunamita murió, fueron a buscar al profeta, y en ese mismo lo dejan en el cuarto del profeta y resucita el niño. No tuvo que haber pasado mucho tiempo. Sin embargo, aquí estamos hablando que era un hombre que llevaba 4 días de muerto, y como dice el hermano Branham, cuando lo embalsamaron probablemente le sacaron toda la sangre, o sea, no había esperanza de nada. Sin embargo, lo levantan de los muertos y se reestructura todo lo que había perdido, seguramente tuvo que volver a formarse. Entonces, el decreto estaba de que muriera, de que mataran al Señor Jesús. El Señor se va otra vez y entonces dice la Escritura, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Entonces ya nos habla de que volvió el Señor y volvía con ellos porque eran amigos, y volvieron a hacer una cena. Dijeron, pues vamos a comer con el Señor, vuelve a venir a Betania y vamos a recibirlo bien. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Bueno, usted ahí va a encontrar algo muy impactante, dice. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Era necesario que el Señor fuera ungido ahora por perfumes, era necesario todo eso, a pesar de que Judas pensaba otra cosa, según él, de que dijo, ya, se sabía, fíjese hasta dónde llegaba este hombre, se sabía hasta los precios. A este sí le importaba mucho el dinero, sabía hasta el precio de ese perfume. Y según él hacía cuentas, mira, con eso íbamos, quién sabe, dándole a tantos pobres. Pero no lo hacía por eso, porque sabía que de esos 300, quién sabe cuánto podía haber agarrado. Y dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Fíjese, Lázaro había vuelto de un camino de entre los muertos, 4 días. No sabemos en dónde pudo haber estado Lázaro. No sabemos si se fue al paraíso, porque en esa época estaba el paraíso, usted lo encuentra y lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús va a la cruz del Calvario y muere, esos días que aparentemente él estuvo muerto, bajó al infierno para libertad a los que estaban y que no podían subir, digamos, a la 6ª dimensión que hoy conocemos. Pero de Lázaro no sabemos, dice el hermano Branham, andaba en un viaje de 4 días su alma, no sabemos en dónde. Pero había vuelto a la vida, y ya había vuelto a comer, y ya había vuelto a encontrarse con el Señor Jesús. Pero ahora aquí ya tenía un decreto Lázaro de que iba a ser perseguido para que lo mataran. Iba por su segunda muerte ya Lázaro aquí. La primera no sabemos de qué fue, una enfermedad terrible que se lo llevó y lo mató. Seguramente, porque eso sí nos dice la Biblia, que estuvo enfermo y se murió. Pero aquí no nada más decretaron matar al Señor Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, era no porque ellos querían el bienestar del pueblo. Es como hoy en día pasa, hermanos. La mayoría del clérigo lo que quieren no es el bienestar del pueblo. A veces lo que se busca es el bienestar de ellos. Usted escuche a la Iglesia Católica, principalmente, y siempre dice la Santa Iglesia dice esto, y que para la Santa Iglesia o esto. Pero ¿por qué no dice del pueblo o ve al pueblo como tal? Siempre nada más son ellos. Aquí lo mismo pasaba con los judíos. Según ellos, usted encuentra en versículos anteriores, según ellos lo hacían con la intención de que el pueblo estuviera bien y que no vinieran a los romanos y fueran a atacarlos por causa de que lo que Jesús hacía, según ellos. Pero no, era porque su creencia iba bajando e iba subiendo la creencia del Señor Jesús, lo cual era una realidad. Entonces fíjese, en el 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso usted lo encuentra en Salmo 118. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Fíjese, vamos a leer, para ir cerrando, vamos a leer en Lucas 19:28. San Lucas 19:28. 19:28. Fíjese. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, y diciendo: id a la aldea de enfrente,
y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Aquí yo lo puedo y lo entiendo perfectamente, que fue otra visión que tenía el Señor Jesús. A menos que él hubiera pasado por ahí solito y hubiera visto el pollino, porque si no, tal cual les hubiera dicho a sus discípulos, a los dos que mandó, ahí por donde pasamos, si estaba el pollino, el burrito joven, pues, me lo traen por favor. No les dijo así, les dijo, en la aldea que está enfrente van a encontrar un pollino atado así y así, y va a suceder lo siguiente, les dijo. Dice, pero fíjese que era necesario este pollino. Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Tenía que ser ese pollino, hermanos, porque era un pollino jovencito, el cual el Señor lo necesitaba. ¿Por qué? Porque era Él el que lo iba a estrenar, por decirlo así. Todas las cosas, las mejores cosas siempre tenemos que dárselas al Señor. Por eso si le vamos a dar tiempo, tenemos que darle un tiempo como debe de ser. Si el culto aquí marca que empieza a las 9:30 de la mañana, usted tiene que llegar a las 9:20, hermano, por muy tarde, estar formado allá afuera esperando a que ya vayan a abrir. En esta semana yo estuve por ahí yendo a los bancos y ahorita están abriendo tarde los bancos. Pues la gente se forma y no le importa esperar mucho tiempo con tal de entrar por un lugar para el banco por sus necesidades. Pues las necesidades más grandes que tenemos son espirituales, pero la iglesia, hoy que llegué yo con Benjamín, estaba nada más la hermana Lupita allá abajo y la hermana, no recuerdo su nombre, la hermana Juana, el hermano Isidro, sí, y bueno, llegaron el hermano Eder, el hermano Octavio. De ahí en fuera ya estuve allá adentro, no sé a qué hora lleguen, pero es triste, hermano, y la verdad a mí me diera vergüenza llegar aquí cuando el culto empezó. Cuando los cantos ya se cantaron. Eso es un culto incompleto, hermano. No nada más es lo que decimos como una costumbre, decir, un culto sin ofrenda es un servicio completo. Sí, eso lo sabemos, pero no nada más la ofrenda, hermano. Un culto sin pasar a orar al altar o en su lugar y haber escuchado el preludio es un culto incompleto también. Un culto llegando aquí cuando los cantos ya empezaron es un culto incompleto. Un culto cuando usted llega aquí y el predicador ya está aquí, ese es un culto incompleto. Para que lo vaya sabiendo si es que no lo saben. Porque si algo he notado, hermanos, el poco tiempo o mucho tiempo que llevamos aquí, es eso, hermano. Y es algo vergonzoso y feo. Que usted aquí se ha acostumbrado a venir tardísimo al servicio. Eso está pésimo. Habla muy mal de usted y muy mal de un cristiano. Un cristiano no es así. Un cristiano es ejemplar. El Señor Jesús aparentemente llegó tarde aquí, pero porque Él tenía que cumplir la Escritura al 100%, al pie de la letra. El deber de usted como cristiano y el mío es llegar a la iglesia cuando las puertas se van a abrir, antes de que se abran las puertas. Y está ahí en el mensaje que usted profesa, allí lo marca el profeta de Dios. ¿O qué opinan ustedes? Hay que cambiar esa actitud. Porque si venimos y pasamos una nota aquí, y ¿con qué intención la pasamos? Con la intención de que los demás hermanos que están aquí oren en el momento y se la lleven a su casa y sigan orando por ella. Pero queremos que sea expuesta aquí, ¿para qué? Para que todos sepan y que el Señor también la conteste. Pero imagínese, llegar y usted ya llegó tarde, usted ni siquiera oró, o yo qué sé. Y sí pasa su petición. O sea, nada más estamos viendo de una forma egoísta. Nada más queremos nosotros. Porque si usted le va a dar un tiempo al Señor, te lo tiene que dar completo. Ahorita con esto, hermano, nada más tenemos cultos aquí, gracias a Dios. Sígale agradeciéndole a Dios que seguimos teniendo cultos los domingos. Está teniendo cultos cada semana y llega tarde. Entonces, hermano, ¿de qué se trata? El tiempo no está como para que sigamos muy relajados, así relajados.
Está al borde del colapso todo esto. Ya vio lo que sucedió ahorita en el día de ayer. Ganó el contrincante de Trump. Ya llegó una vicepresidenta, la primera vicepresidenta en Estados Unidos. Todo eso es escritural. Bueno, en el mensaje está, hermanos. Nos habla del tiempo del fin. Se está acabando el mundo. Y vea nosotros cómo seguimos en lo cotidiano. Una costumbre. La iglesia no nada más es una costumbre, hermano. Porque eso lo hacen los católicos allá afuera y lo hacen bien. A mí me consta. Los católicos tienen misas desde las 7 de la mañana, si no es que antes, y allí están presentes. Si usted lo agarra como una costumbre y es un católico del mensaje, ni un católico del mensaje correcto lo está haciendo. Usted debe de ser ejemplar. Usted debe de estar aquí y cumplirle al Señor como debe de ser. Y hacerle un culto completo. Porque si no, ¿de qué sirve, hermanos? A medias no sirve, a medias no está bien. ¿Qué hubiera pasado que el Señor hubiera levantado a Lázaro sin nariz? Que le hubiera dicho, Lázaro, sal fuera. Y si hubiera salido Lázaro, pero ya sin nariz. No hubiera estado muy bien. Si se hubieran regocijado y hubieran dicho, ay, qué bueno que Lázaro después de estar muerto salió de la tumba. Pero aún de todas maneras hubiera ahí un detallito, hubieran dicho, híjole, pero ¿por qué saldría sin nariz? Tendrían que comentarlo en algún momento. El Señor Jesús no lo hizo así. Y aquí en esto, para cerrar, en esta última escritura, porque nos fuimos nada más a cómo va el periodo de tiempo, hermano. Porque Lázaro fue primero y luego vino esto. Porque enseguidita ya después vino la Pascua, vino el Domingo de Ramos que usted conoce y después ya vino el arresto. O sea, en realidad la resurrección de Lázaro ya fue casi de los últimos eventos poderosos que hizo el Señor Jesús en su ministerio. Pero aquí otra vez él ve otra visión y dice, para terminar, dice, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y dice, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. El Señor no necesitaba, y usted lo encuentra en Zacarías 9:9, si no mal recuerdo, que allí mencionaba lo de que tenía que venir arriba de un pollino, hijo de asno, dice ahí. El Señor no necesitaba un asno viejo que ya hubieran utilizado para cargar muchas cosas o que se hubieran montado muchas personas. Él necesitaba un burro jovencito, nuevecito, que lo cargara a él. Tenía un trabajo especial para ese burro. Y ese burro no se negó. Ese burro lo hizo. ¿Por qué? Porque dijo, me toca ese trabajo, lo tengo que hacer. Él ya estaba proyectado para eso, pues, predestinado para eso. En San Mateo usted encuentra ese mismo pasaje y encuentra que dice que desató a la asna y al pollino, pero usted lo encuentra bien y fue el pollino el que utilizó como tal el Señor Jesús. Y se cree por la historia, por las leyendas, lo que usted quiera, que era un burro blanco. ¿A poco usted no ha escuchado eso? Sabemos que un burro blanco, del color que haya sido, hermanos. Pero era un burro jovencito. Y dijo el Señor, si alguien les pregunta, y a ver, ¿a dónde lo llevan? Pues, imagínense, no iba a preguntar nomás cualquiera. Iba a preguntar la persona que seguramente era dueño de ese burro. Y le dijo, ¿y a dónde lo llevan? Y ellos iban a contestar, el Señor lo necesita, lo va a devolver cuando termine de usarlo. Y aquellos dijeron, ándale, sí, sin problema. Imagínese, hermano, imagínese. Entonces, si el Señor nos dice a nosotros que nos necesita aquí a las 9 de la mañana, o el día que es culto nos necesita a tales horas, o nos necesita para que se termine, yo que sé, algún trabajo aquí, o lo que sea, hacer el aseo de la iglesia, yo no sé. Por ejemplo, allá en Magú hacemos listas. Y ahí se hacen unas listas y ahí usted aparece. Su trabajo como cristiano tiene que ir a fijarse en las listas cuando le toca el aseo de la iglesia, con su compañero o compañera que le toque. Y ya usted sabe qué fecha le toca, porque el Señor lo necesita. Necesitó un burro y dijo, les van a preguntar y ustedes van a decir, es que el Señor lo necesita. Ah, bueno, entonces que se lo lleve, que lo necesite. Pero a veces el Señor a nosotros nos necesita, allá ha sucedido. Y a veces no se hace el aseo y dices,
¿Por qué no se hizo? No hacen un trabajo completo. Aquí se necesita, porque si no, el hermano Trinidad de balde que se ponga, porque si usted, yo digo que sí, porque usted busca este tabernáculo Ebenezer en Google Maps y allí lo encuentra. Seguramente ahorita si usted lo busca en el internet, ahí aparece abierto. Dice abierto, ahorita dice abierto en números verdes, porque según allí dice días de servicio, bueno, dice los días de apertura, mejor dicho, de la iglesia. Si usted al rato le busca, a las 8 de la noche va a decir cerrado. Pero allí usted va a encontrar, hasta en el internet va a encontrar, que dice abierto de tales a tales horas. Entonces, hermano, ¿por qué llegar aquí ya a la mitad? Porque el que llegó a la predicación, hermano, llevo aquí como 35 minutos, 30 minutos, según mis cuentas, o hasta menos creo. Ya no hizo nada, no hizo ni la mitad de lo que se acabó, porque yo ya casi voy a acabar. Va a pasar el hermano, va a recoger la ofrenda, va a cantar si acaso otros 2 cantos, que le gusta 10, 12 minutos más y se acabó. Y entonces, ¿qué? El preludio, ¿qué? Los otros cantos, ¿qué? Para esa persona que llegó tarde. No se vale, hermano, haga su trabajo bien. Este burro hizo su trabajo bien, fíjese. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Así todo lo encontraron como les dijo. Tal vez, no nos dice la Biblia a quién mandó, pero vamos a nosotros imaginarnos ahorita que probablemente mandó a Tomás, que por las escrituras nos consta que era uno de los más incrédulos. Y tal vez mandó a Tomás y otro, y tal vez Tomás iba diciendo, ¿y qué tal si no hay nada? ¿Y qué tal si sí está? Y nos dice, y nos reclaman. Pues, por eso dijo, él dijo, les van a preguntar, ¿y a dónde lo llevan? Y ustedes nomás van a contestar, el Señor lo necesita. ¿Y qué tal si Tomás iba, les digo, y dijo, pero qué tal si hicimos eso y nos van a decir, no, que el Señor lo necesita ni que nada? ¿Cómo le vamos a llegar con el Señor? ¿Qué le vamos a decir? Pero entonces por eso la Biblia recalca, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Todo estaba así como les dijo. Era necesario todo eso. Y dice, y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron, ¿ya vio que eran los dueños? ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Dijeron lo que Él les dijo, no se tenían por qué salir de allí, porque si no hacían lo que era necesario, iba a salir tal vez mal el asunto. Por eso el Señor también allá con Lázaro no se tenía que tardar ni 1 día, ni 2 días, ni 3, eran 4 días para que todo saliera a la perfección. Y aquí lo mismito, ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. ¿Qué si aquellos hubieran dicho, qué Señor? Hay muchos señores. Ellos nada más dijeron así, y entonces la respuesta fue, ya no nos dice, nada más el 35 dice, y lo trajeron a Jesús. Los dueños dijeron, adelante, si el Señor lo necesita, adelante. ¿Cómo sabían si se los iban a devolver o no? Pero ellos lo dejaron, y dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, hermano, con eso ahí hay muchísimos sentidos en esa escritura. El Señor prácticamente les dijo, no, si se callan, las piedras gritan, más fuerte incluso. Y si lo entendemos de otra forma, dice, nadie es indispensable, el Señor puede utilizar cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. Entonces, hermano, si a Él nos dio la oportunidad, a nosotros, hoy presentes, a todos los que estamos aquí, de alabarle, de poderle rendir un culto, pues hay que hacerlo bien, hermanos. No andar haciéndolo como lo hemos venido haciendo, de una forma incorrecta. Y es que son espíritus, hermano, que brincan y que se empiezan a contagiar. Ese es el trabajo del diablo, pervertir todo. Mire, yo allá en Magú, de por sí, independientemente de la iglesia, póngase de pie,
A mí mi papá desde pequeños nos enseñó a nosotros que hay que estar a tiempo y cumplir la hora que nos toca. Mi papá, cuando llegábamos a salir a reuniones cuando se podía y se convocaba a los hermanos, digamos, en la iglesia, decía una hora. A mí como síndico, si me tocaba rentar el transporte, decíamos, a tales horas, hermanos, se va a llegar y vamos a salir, digamos, a las 9, tiene que estar usted, hermano, al 10 para las 9, porque a las 9:10 nos vamos, 9:10 nos íbamos, hermano. Llegábamos a dejar hermanos que llegaban 9:15, 9:20. Ni modo. Se quedaba a esa hora y a esa hora. Los hermanos, de alguna forma, hermano, se empezaron a educar de esa manera. Y fue bueno para ellos. Ahora usted encuentra allá en Magú, porque me toca también ir allá y ver, no digo que todos, pero la mayoría, hermanos, llegan, si el culto del miércoles es a las 6, a las 5:40 de la tarde ya está la mayoría de los que van a estar en el culto, salvo los que llegan tarde porque están trabajando. Y un día domingo que se abren las puertas a las 9 de la mañana allá en Magú, los hermanos están a las 8:40 ya allí, la mayoría. Prácticamente todos los que van a estar en el culto. Yo hacía eso porque pues allí es mi iglesia. Llegué para acá los miércoles con mi abuelo. Mi abuelo ese era, hermano, se me escapaba a mí. Se venía al culto aquí y en los miércoles, y a veces cuando yo salía ya se había venido él, y a veces yo le terminaba ganando porque yo me venía por otro lado y le decía, es que debe de esperarme, y esa era una batalla a veces que yo tenía con él, ponernos de acuerdo para venirnos al culto los miércoles. Pero él cumplía a tiempo, porque si el culto era a las 6 de la tarde, él estaba aquí antes de las 6 de la tarde. Y eso me sucedió con él. Pero me llegó a pasar, hermanos, y se los digo con sinceridad y que espero que les sirva y que no lo tomen a mal, me llegó a pasar, hermanos, a mí, que aquí yo empecé a llegar tarde, aquí, a la iglesia, aquí. Yo empecé a llegar tarde también. Son espíritus incorrectos. Yo no acostumbraba a eso. Yo he sido educado a llegar temprano porque la iglesia, si se dijo a una hora y más en la iglesia, hay que llegar y respetar eso, porque el culto se tiene que hacer completo. Es lo mismo como la ofrenda. El que no ofrenda, hermano, pues ese no hace un culto completo. El que viene aquí y están los cantos y está el director aquí cantando y no aplaude y no canta, ¿a qué vino? Tampoco, no tiene caso. El que viene aquí, aunque les proyecten las escrituras ahí, pero no trae Biblia, ¿a qué vino? Se tiene que hacer un culto completo. Y en estas ocasiones, los domingos, me toca que tengo que hablarle a Benjamín y me vengo con él. Para llegar aquí cuando estoy los domingos, que no vengo del trabajo, porque es cuando se me llega a complicar venir y llegar a tiempo, nos venimos y tratamos de estar aquí antes de que empiece el servicio. Porque si él, por ejemplo, como músico, o ujier, o lo que le toque, tiene que estar aquí para orar. Los que vamos a hacer algún trabajo en el culto, se tiene que llegar a orar, hermano. Pero imagínense que el ujier esté llegando ya cuando están los cantos, ¿cómo lo ponen de ujier? No, eso no está bien. Entonces necesitamos cambiar y hacer las cosas como deben de ser. El Señor nos puso el ejemplo, cómo se deben de hacer las cosas. Las tiene que cumplir a como marca en el caso de él, a como marcaban las visiones que tenía, a nosotros a como marca el mensaje, a como marca la escritura. Si se nos dice, es porque se tiene que cumplir, hermano. Entonces el día de hoy vamos a orar. Siga pidiendo por los hermanos que se encuentran en necesidad. Les recuerdo a mi madre, y no nada más mi madre, muchos hermanos que están sufriendo ahorita por el virus que está y por otras enfermedades. Entonces, por necesidades económicas, hay mucho en qué pedirle al Señor. Pero imagínense, hay mucho que pedirle, pero pues también a veces, pues, ¿con qué cara le pedimos si no le damos lo suficiente, ni lo que nos pide? Entonces, es necesario que recapacitemos, nos pellizquemos la conciencia y hagamos un itinerario bien de nuestras vidas, en qué estamos fallando, y empezar a reestructurarnos. Eso es importante, hermanos. Vamos a orar, cierre su vista. Señor bendito, agradecidos estamos por estar aquí en este lugar, alabando su nombre, leyendo su palabra, leyendo su mensaje. Le rogamos, Señor, que todo lo que hayamos dicho, Señor, sea de beneficio para cada uno de los que estamos presentes.
Que usted bendiga a sus hijos e hijas, Padre, que ayude a nuestro hermano Trinidad allá donde se encuentra, que lo regrese con bien, Señor, que ayude a los hermanos ahí en Iztapalapa también, a los hermanos en Magú, a los hermanos en todos lados, en el Estado de México, en todo el país, en todo el mundo, Señor, que usted los ayude, los bendiga y los proteja, Señor, de todo mal. Nuestros deseos y nuestras necesidades, Señor, es que usted conteste nuestras oraciones, que cuide a mis hermanos que se encuentran en algún sufrimiento físico, me refiero a alguna enfermedad que los esté aquejando, atormentando, que usted las aleje de ellos. Asimismo, aquellos hermanos que se encuentren en necesidades de algún otro tipo, ya sea económico o espiritual, que es lo más importante, que usted nos ayude, Señor, para estar preparados, para pedir más y más por la limpieza de nuestras almas, nuestros cuerpos, dedicarlos 100% a usted, abandonarnos completamente en sus manos y que usted pueda derramar su Santo Espíritu en nuestras vidas. Nos ponemos en sus manos, pedimos su cuidado, su protección, Señor, su ayuda en todo momento y a donde quiera que vayamos. Hoy que inicia la semana, Señor, le pedimos pues que nos lleve con todo bien a nuestros trabajos, hasta un paseo, yo que sea, donde quiera que vayamos, que usted vaya con nosotros y que, Señor, no nos apartemos nosotros de usted y que usted mucho menos de nosotros. Nos ponemos en sus manos. Pedimos que bendiga a todos los que están aquí presentes y aún a los ausentes, Señor, que usted tenga misericordia de ellos. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos estas cosas. Amén.